Sí, bueno, la foto es como hace 30 años. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto, es un honor, es un placer estar de nuevo en esta tierra. Para mí, la verdad, estar hoy, gracias a la invitación de Cristian, gracias a la invitación de ADECO, de la Cámara, de la invitación de Delaval, poder estar acá compartiendo con ustedes esta tarde. Espero que lo que vamos a hablar sea más que una charla teórica o más que una retórica de conceptos, sea un motivo de pensar, un motivo de reflexionar, un motivo de inspirar y de ver cómo podemos hacer las cosas tal vez diferente o mejorar lo que hacemos actualmente. Entonces, para comenzar, mejor época del año imposible. El clima espectacular. Ayer le decía a un amigo ganadero, le decía, el mundo perfecto sería los veranos de mayo a agosto en Chicago, de septiembre a enero en Argentina y el resto del tiempo y cada vez que pueda en Colombia. Entonces, bueno, vamos a hablar de la robótica aplicada a la lechería, el estatus actual y una mirada a lo que podemos ver hacia el futuro. Entonces, en primer lugar, voy a hablarles de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos vivido en Norteamérica y de igual forma voy a contextualizar y hacer un viaje de lo que está sucediendo en nuestros países, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Entonces, en primer lugar, actualmente la industria lechera de los Estados Unidos produce más leche con 9 millones de vacas que con los 23 millones que se ordeñaban en 1946. Eso quiere decir que nuestra industria, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, es una industria bastante eficiente. De la misma manera, en 1970 habían 670,000 hatos lecheros en los Estados Unidos y hoy hay menos de 40,000. Eso quiere decir que un 94% de los hatos han dejado la actividad en tan solo 48 años. Lo que quiere decir que estamos en una industria altamente competitiva. Sin embargo, y a pesar de ser una industria altamente eficiente y de ser una industria altamente competitiva, nos encontramos con una realidad en el negocio. Y así es como se ve nuestro negocio año tras año, día tras día. Estamos expuestos a una montaña rusa de precios, de costos que sube y baja, en donde la única alternativa que tenemos es ser cada día mejores. Y para poder ser cada día mejores, ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo que hace una empresa realmente exitosa comparado a una que no lo es? ¿Ciencia? ¿Qué más? ¿Líder? ¿Medir? ¿Qué más? Yo creo que realmente lo que hace una empresa exitosa es la gente. Y antes de hablar de innovación, y antes de hablar de computadores, robots y tecnología, no podemos perder de vista que todo comienza y todo termina con nuestra gente. ¿Cómo los desarrollamos? ¿Cómo los hacemos cada día mejores? Y por ese motivo, se ha convertido en el pilar y en el eslabón fundamental y en lo que más debemos trabajar nosotros como productores en el sector de leche, y no solamente en nuestro sector, sino en cualquier empresa, es en la gente. Pero eso mismo se ha convertido en nuestro talón de Aquiles, porque nos hemos enfocado fuertemente en las vacas, tenemos un amor muy grande por las vacas, un amor inmenso por el campo, y a veces nos olvidamos que lo más importante es la gente. Y cuando yo hablo de la gente, no solamente estoy hablando del señor de la izquierda que tiene tanto valor como el señor de la derecha. Cuando yo hablo de gente, hablo de toda la cadena de valor, desde la persona que ordeña la vaca, la persona que está haciendo la contabilidad en la oficina, los hijos del ganadero que tienen la responsabilidad de pasar a la siguiente generación, o, ¿por qué no?, aquellas otras personas que hacen parte de la industria. Entonces, ese factor limitante, quisiera comentarles unas pequeñas cifras para darnos cuenta por qué hoy estamos acá en Rosario, Argentina, hablando de robótica. Actualmente en el mundo, en los países en vía de desarrollo como los países latinoamericanos, el 30% del total de la mano de obra disponible está en el campo. Sin embargo, quiero compartirles que en países como Estados Unidos y Canadá, que son los países en donde actualmente trabajo, tan solo el 1.5% de la mano de obra está en el campo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hoy tenemos el lujo en nuestros países latinoamericanos de contar con una mano de obra abundante, que muchas veces está buscando oportunidades,
pero que probablemente no vaya a estar ahí por siempre. Entonces la pregunta es cómo nos vamos a retener para que no pase lo que ha pasado en otros países. El año pasado fue el primer año en el mundo donde cruzamos la línea de tener más personas viviendo en las ciudades que en el campo. Y adicionalmente, si a todo esto le ponemos un factor de un componente demográfico, hace que cada día los países de origen de las manos de obras que viajan o migrantes, como el caso de México con Estados Unidos, o el caso de Filipinas con Israel, o el caso de Polonia con Suecia, etcétera, etcétera, esos países también están cambiando su demografía, lo que quiere decir que ya no hay trabajadores en la misma cantidad y volumen como los podían haber hace algunas décadas. Cuando ponemos eso y encima de eso ponemos todo el tema de políticas migratorias y todo lo demás, eso está poniendo unos límites realmente importantes en la disponibilidad de mano de obra que tenemos para nuestros negocios. Ahora, adicionalmente a esto, resulta que nosotros como industria lechera no estamos solos. Resulta que la misma mano de obra que nosotros estamos buscando para nuestros negocios es la misma mano de obra que están buscando los señores del transporte, los señores de las bodegas y los señores de la construcción. Y para darles solo un ejemplo, en el sector de transporte hay un déficit de 60.000 conductores en los Estados Unidos hoy día y se cree que va a crecer a 175.000 en los próximos 5 años. Y cuando analizamos esto junto con el reporte, este es un reporte que hizo Ecobank, que es un banco que pertenece a la cooperativa de crédito más grande de los Estados Unidos que se llama Farm Credit, muestra cuánto gana un empleado comparado el empleado que trabaja en agricultura, construcción, manufactura, en tema de transporte y otros temas. ¿Y qué encontramos en común? Que nuestro sector efectivamente es el de más baja remuneración dentro de estos sectores. Entonces, antes de pensar en tecnologías, antes de pensar en automatización, pensemos realmente qué podemos hacer mejor para que la gente que está en el campo siga trabajando con nosotros y que cuando podamos ir a un tema de automatización, lo que hagamos es potencializar y mejorar lo que estamos haciendo. Pero como yo siempre le digo a los ganaderos en Estados Unidos, muchas veces hemos tenido clientes que vienen y dicen, yo quiero un robot. Y les preguntamos, ¿por qué quiere el robot? Ah, porque es que no quiero ordeñar más las vacas, no quiero estar con las vacas. Mi respuesta es siempre la misma, venda las vacas y vayas a jugar golf. Porque los robots no van a hacer milagros. Los robots simplemente son una forma de volver más eficiente un proceso, pero lo principal que es ese desarrollo tiene que estar ahí. Ahora, no contentos con eso, dentro del sector agrícola también tenemos una competencia por la misma mano de obra. Entonces démonos cuenta, de un 30 a un 1.5, de un 1.5 con otros sectores, y ahora dentro del sector agrícola hay una competencia. ¿Cuál es la competencia principalmente? Cultivos, cerdos y aves, donde cada día estas empresas están dando facilidades que no tienen que ver con los salarios, que tienen que ver mucho más con qué le puedo ofrecer yo a ese trabajador para desarrollarlo mejor como trabajador. ¿Qué pasa si en lugar de darle un día libre a la semana le doy 2 o 3? ¿Qué pasa si en lugar de trabajar turnos de 8 horas entonces hay flexibilidad? Y resulta que nos encontramos con algo importante, y es esto: que nuestro oficio realmente es un oficio, tal vez dentro de todos los oficios agropecuarios, el más intenso, el más demandante, y en donde las personas que trabajan para nosotros deben ser más valoradas que en cualquier otro lugar. Es por ello que actualmente algunos estados de Estados Unidos están viendo un incremento en el costo de la mano de obra en los últimos 5 años entre un 50 y un 100%. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo llegué a Estados Unidos en el año 2011 y empecé en el tema de robótica más o menos a manejar el negocio en el año 2014, hablábamos que el escenario era $10 por hora para un trabajador, un ordeñador, $10 por hora. Actualmente, el número en el que estamos trabajando es entre $15 y $20 por hora en California, por ejemplo. Entonces estamos viendo un crecimiento exponencial del costo de la mano de obra. Y adicionalmente a eso, vemos que no solamente hay una crisis en la cantidad, sino que hay una crisis en la calidad. Entonces, desde este punto de vista, y trayéndolo ya mucho más a la lechería, hay un factor común denominador que encuentro cuando hablo con productores de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina, en Europa. Casi todos coincidimos que en nuestra estructura organizacional un 30 o 33% de la mano de obra son mano de obra que llevan 10, 15, 20 años. Otro 30% son mano de obra que llevan entre 2 y 10 años.
Pero hay un 30% que si llegan al trabajo es un milagro. Hay un 30% de una constante rotación de personal, y esa rotación de personal está pasando donde no debería pasar, que es las personas más importantes de la lechería, las personas que están en el ordeño. Entonces, cuando nosotros no tenemos un ordeño consistente, cuando no tenemos calidad en los procesos, es muy difícil ser competitivos, es muy difícil ser eficientes. Ahora, si a esto le unimos que no todos los productores del mundo están acostumbrados a contratar gente, hay muchos de ellos que también lo ordeñan sus propias vacas y toman la decisión de la automatización por un tema de estilo y de calidad de vida. En este sentido estamos hablando de los países europeos, estamos hablando de Canadá específicamente, donde el productor dice, mire, ¿sabe qué? Yo quiero tener una vida como la tienen todos los padres de los compañeros de mis hijos. Yo quiero tener la posibilidad de a las 3 de la tarde decir, mamá, voy a ir al cumpleaños de la amiga de mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es tal vez lo que a mí más me causa impresión. En el año 2012 construimos una finca muy linda a las afueras de Madison, Wisconsin. Cuando llegamos y empezamos a hablar del proyecto, el niño de 11 años, la niña de 9 años realmente no estaban envueltos en lo absoluto en una lechería. Su padre compra 4 robots, arma su finca robotizada, empezamos el proyecto, todo el mundo quiere ir a ver los robots en Madison porque queda 5 minutos. Me dice, Francisco, viene un tour, ¿puedes venir por favor a ayudarnos a explicar el proyecto que hicimos? Yo, claro que sí, voy para allá. Voy, llego, y lo primero que pasa es el niño chiquito de 11 años salta enfrente de mí y dice, no, Francisco, un segundo, yo explico el proyecto. ¿Por qué? Porque estaba hablando su lenguaje. Y él en ese momento sabía, y me decía, papá, mira, desde que empezamos los robots, él se baja, y lo primero que hace cuando sale del bus es corre al computador a ver cómo es lo que estamos produciendo, cuánto estamos produciendo, cómo. Empezó un tema generacional bastante importante. Y aquí es donde viene esto. En el Midwest de Estados Unidos, que es la parte central donde se produce la mayoría de alimentos, la leche, en la zona de Wisconsin, Michigan, Indiana, etc., el ganadero promedio tiene 57 años. Y el 30% tiene más de 65 años. Lo que quiere decir que el 50% de los hatos cambiarán de dueño, así sea dentro de la misma familia, dentro de los próximos 9 años. Entonces la pregunta es, cuando ustedes hablan con sus hijos de 1, 2 y 3 años, para nosotros esto es exótico, para ellos esto es prácticamente una extensión de sus manos. Entonces creemos que ellos están interesados en hacer una lechería de la misma manera en que nosotros la hicimos hace 20, 30 o que la hacemos actualmente. Pensemos que para ellos la tecnología no es una opción, para ellos la tecnología es un estándar de vida. Entonces las futuras generaciones están convirtiéndose en tal vez la fuerza más grande de adoptación de robots y de automatización en las lecherías, y hoy vemos muchos jóvenes, 24, 25, 27 años, tomando decisiones de millones de dólares sobre el futuro de sus ganaderías, donde sus padres les dicen, bueno, hijo, acá estoy yo para guiarte, pero la decisión si vas a ordeñar con una rotativa, una paralela o un robot es tuya. Así que la tarea la haces tú. Y otro tema muy importante cuando hablamos de la gente es el consumidor. El consumidor, hasta hace unos años, nosotros como ganaderos nos dábamos el derecho de producir leche. Pero recientemente ese derecho nos lo están dando los consumidores. Y ahí es donde debemos pensar cómo estamos tratando nuestra gente, nuestros animales, el medio ambiente y la responsabilidad social del negocio. Y es ahí cuando todo este conjunto de cosas hicieron que en los años 90 los europeos pensaran en robots. Y en el año 2001 los primeros robots llegaron a Norteamérica, específicamente a la provincia de Quebec, en Canadá. Desde entonces ha sido un viaje donde empezaron primero los pequeños hatos de 60, 70 vacas, un robot, una familia, y lentamente empezaron a descender a los Estados Unidos. O sea, llevamos en la robótica en Norteamérica alrededor de 16 años. Sin embargo, alrededor del mundo ya es una tecnología de 40 años. O sea, nosotros no estamos hablando de enviar un rocket al espacio, no estamos hablando de enviar un satélite a la luna, estamos hablando de una tecnología que empezó a surgir hace 40 años. La primera patente fue en 1982. Entonces, desde entonces ha habido una evolución, un crecimiento en experiencia, un crecimiento en expertise.
Y realmente ha sido desde el 2010 en adelante cuando ha habido una adopción importante de la tecnología. ¿Debido a qué? Lo más importante que ha pasado en la robótica sucedió en el estado de Wisconsin. Cuando los ganaderos empezaron a ver ese robot europeo que parecía una maquinita de juguete y dijeron, ¿cómo lo incluimos en el sistema de producción de heavy duty, de alta producción de Estados Unidos? ¿Cómo hacemos para que sea realmente comercial? Y estos productores pusieron todo lo mejor que habían aprendido en cuanto al confort de las vacas, en cuanto a ventilación, en cuanto a las camas, y pusieron el robot, pero el robot dejó de ser el centro se volvió el sistema, comparado a como estaba en Europa. En Europa era el confort de las vacas, el establo y la ventilación, pero el robot para reemplazar que no tenemos mano de obra. Estos productores dijeron, no, hagamos lo contrario, pensemos en la vaca y cómo usamos el robot para mejorar las condiciones productivas de ese animal. Y fue entonces cuando con 4 robots alcanzamos en el 2013 una producción de 2.993 kilos por robot, y fue la primera vez que padre e hijo lograron 11.818 kilos con 2 personas, o 2.1 millones de kilos cosechados por empleado por año. Yo les hago esa pregunta a ustedes. ¿Cuál es su indicador clave de éxito cuando ustedes miden a sus operarios por año? ¿Tienen el número en la cabeza? ¿Cuántos kilos de leche debe cosechar un operario por año en sus sistemas de producción para que sea eficiente? ¿Alguien quiere compartir un número? Bueno, yo les puedo hablar. En Colombia, hoy es eficiente que pueda cosechar más de 200.000 kilos al año. Esa es la realidad. Pero si no lo tenemos claro, por lo menos, o no tenemos una meta a corto plazo, imposible hablar entonces de robots. Tenemos que empezar realmente a saber en qué estamos midiendo la eficiencia de nuestros datos. En este caso, 2.1 millones. En Estados Unidos hablamos que más o menos entre 800.000 litros y 1 millón es altamente eficiente. Pero muchas ganaderías están incluso en 500.000 o los mismos 200.000. Entonces, aquí aprendimos algo muy importante. Y aquí aprendimos fue el efecto del robot de la sala de ordeño viniendo a la vaca, en lugar de la vaca ir al ordeño. ¿Qué pasa? Cada vez que la vaca deja el corral para ir a la sala de ordeño, está expuesta no solo a caminar, sino que está expuesta a ese factor humano que realmente pone de una forma u otra en riesgo. Se abren de patas, hay heridas de cola, muchas cosas que pueden suceder. ¿Qué pasa en este caso? La vaca nunca deja su lugar normal. Y al nunca dejar su grupo normal, pasa algo que es importante, y es la vaca hace lo que tiene que hacer a su ritmo y la vaca autorregula su producción. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la vaca en inicio de lactancia se puede ordeñar 4 y 5 veces, la vaca en el medio de lactancia se puede ordeñar 2.5 a 3 veces y la vaca en el último tercio de lactancia se puede ordeñar 2 veces. Entonces la vaca tiene todo a su disposición para expresar el máximo de su potencial genético. En otras palabras, nosotros estamos dándole a la vaca todo para que ella venga y haga su mejor trabajo. Ahí es donde yo pienso que cuando unimos herramientas como la genómica con la robótica, tenemos la máxima expresión de la tecnología, porque es seleccionar los mejores individuos y darles el sistema para que nos muestren realmente lo que pueden hacer con él. Entonces, ese es el factor fundamental que hemos aprendido, pero eso pasa principalmente, y cuando comparamos una lechería convencional con una lechería robótica, eso pasa debido a un cambio de paradigma que hay en la mano de obra. Y este es el cambio de paradigma. Cuando miramos a la izquierda, miramos cómo un ganadero, cuál es la estructura de gastos de su mano de obra. En la mano derecha vamos a ver la estructura de costos de la mano de obra en una finca robotizada. Entonces, en una lechería convencional, en un estudio que hizo Yanni García en el año 2015, que fue presentado en la Conferencia Mundial de Grandes Datos en Sudáfrica, él mostraba que nosotros, en nuestra estructura de costos, del 50 al 60% de nuestros gastos son en el ordeño, de un 10 a un 20% en la alimentación, de un 5 a un 15% en reproducción y salud, y de un 5 a un 10% en realmente gerencia y manejo. Ahora, cuando hacemos un cambio a la robotización, ¿qué es lo que sucede? Se invierte.
El ganadero ahora tiene más tiempo para dedicarse a la gerencia y el manejo, 50 al 60% del tiempo. Alimentación sigue siendo de un 10 a un 20. Luego tenemos la reproducción y salud con un 5 a un 15%, y luego tenemos el ordeño de un 5 a un 10%. Entonces yo les pregunto, cuando ustedes ven la izquierda y la derecha y pensamos en otra industria como la automotriz, ¿hace cuánto la industria automotriz hizo exactamente el mismo proceso que nosotros estamos haciendo hoy en el año 2018? Porque realmente lo que tenemos, y volvemos al comienzo, ¿cómo podemos sacar lo mejor de nuestros empleados? ¿Cómo podemos agregar valor en ellos y explotar su máximo potencial? Y no solamente quedarnos en una labor netamente operativa que hoy ya la puede hacer cualquier máquina. Entonces, realmente lo que ha hecho el ordeño robotizado es que pasemos de 100 vacas por operario, en el mejor de los escenarios, a fincas más o menos tamaño de 500 vacas, estamos hablando entre 200, 240 vacas por operario, o como estamos viendo hoy en los grandes hatos, de alrededor de 1500 vacas con robots, estamos hablando de 340 vacas por operario. La semana pasada estaba en Michigan trabajando en una lechería de 1500 vacas con 24 robots y manejaban las 1500 vacas con 5 operarios. Entonces estamos hablando de eficiencias de alrededor de 300 vacas por operario. Entonces esto hizo que muchos ganaderos en Estados Unidos y en otros países empezaran a ver los robots como una forma real de ordeñar no solamente 60 vacas, sino tal vez 120, 500 vacas, y empezaron a agregar módulos para ver qué sucedía. Y así fue como en el año 2013 una de las lecherías más representativas de Latinoamérica fue al estado de Michigan. Visitamos unas lecherías y me acuerdo tanto, Pedro, que en ese entonces tenía alrededor de unos 24 años, pensando en el siguiente paso de su proyecto, dijo, bueno, vamos a ver cómo podemos consolidar nuestros tambos en una sola lechería rotativa de 106 puestos. Una calecita de 106 puestos. Cuando llegó Pedro y vio los robots en una de las fincas, dijo, no, un momento, antes de pensar en rotativas, vamos a ver qué sucede con los robots. Y fue cuando empezó el proyecto Ancali con 8 robots primero, para hacer un proyecto donde queríamos probar qué pasaba en Latinoamérica con 8 robots y 500 vacas. Rápidamente nos dimos cuenta que con 8 robots y 500 vacas no era representativo, así que se ordenaron otros 8 robots y empezamos a ordeñar 1000 vacas. Por un año se hizo el análisis económico para poder tomar la decisión qué hacíamos con las otras 5000 vacas. ¿Dejábamos estos 16 robots más una rotativa de 106 o íbamos a hacer una conversión total de la lechería hacia robótica? Lo que sucedió después de un año de hacer toda la parte financiera y todos los análisis, se ordeñaron 976 vacas 3.1 veces al día con 45.2 kilos de promedio. ¿Qué quiere decir? Hubo un incremento en la producción de leche del 10%, una reducción en la mano de obra del 47% y algo muy importante para esa familia que era la sostenibilidad. ¿Cómo logramos hacer más con menos? Entonces cuando tuvieron que tomar esa decisión de qué vamos a hacer a futuro, el jefe, el padre de la familia dijo, bueno, a mí todo el mundo me ha dicho, cuando yo ordeñaba 200 vacas me decían que tenía que ordeñar 1000 para hacer más plata, y yo no vi los excedentes. Cuando me dijeron que ordeñaba 1000, me dijeron que tenía que ordeñar 6000 para hacer más, y realmente no hubo la diferencia. Les digo, con todo el perdón de ustedes, yo creo que antes de ser más grandes debemos ser mejores. Y si esta es una forma de ser mejores y más eficientes antes de ser más grandes, pues lo vamos a hacer. Y se tomó la decisión de hacer el plan de reconversión de la lechería. Esta es una lechería de 6000 vacas, acá se tenían las rotativas y acá estaban todos los galpones donde estaban las 6000 vacas. Este galpón de acá fue donde se hizo el primer experimento con robots. Entonces, después de esa reunión, hace 2 años y medio ya, se tomó la decisión de hacer la reconversión de todos estos patios, adicionalmente a los 16 robots existentes, otros 48 robots, y se dejó solamente en ese entonces una de las calecitas de ordeño interno. Así fue como se llevó a cabo la lechería robótica más grande del mundo y que al día de hoy opera con 64 robots
y ya les voy a dar algunos de los números que son realmente importantes. Entonces acá un video para que veamos cómo funciona el Cali. Con la señora Liliana Solari, junto con sus dos hijos, Carlos Gentes y doña Andrea. Estamos en la ciudad de Los Ángeles, al sur de Chile, en la región del Biobío. Aquí trabajamos 122 personas relacionadas con la producción de leche. Y hoy día con el nuevo proyecto BMS tenemos 5.200 vacas de leche y 6.200 vacas más aproximadamente. Ese sería el tamaño de nuestro plantel. La producción anualizada de nosotros está cerca de los 40 litros promedio anual. Somos una lechería establada, con rebaño Holstein y algunas mestizas, con raciones parcialmente mezcladas con el uso de los BMS. Tenemos 64 robots en funcionamiento. Y obviamente priorizando todo el tema del confort animal, logramos migrar a estas soluciones en conjunto con Delaware, que fue el reconvertir los patios que tenemos actualmente para poder emplazar ahí un proyecto de BMS que llamamos proyecto de reconversión y que está compuesto por 48 robots, más los 16 actuales, nos dan la capacidad total de 64 que tenemos hoy en día. Básicamente, aquí en Chile, Delaware es el proveedor más grande de sistemas de ordeño. Y tras eso está el soporte técnico de la cantidad de gente que tiene trabajo. Y una de las cosas más robustas que tiene el sistema de Delaware es que te permite controlar. Siempre y cuando tengas las herramientas y la seguridad para tú poder estar encima del control de mando, tú vas a poder controlar lo que pasa en la finca y te vas a poder dar cuenta a tiempo. Porque esta es la ventaja que tiene el sistema de Delaware, que es totalmente rutable y manejable desde afuera. Cuando las vacas llegan, tú haces el sistema voluntario, la vaca está mucho más tranquila, porque le dan más la oportunidad de que las vacas tengan más tiempo echadas, y obviamente una vaca más tiempo echada, una vaca que tiene una buena comida, comida más. Entonces se traduce eso, va a usar lo ruminal. Y el reto principal para nosotros es hacer la gente, que la gente entienda, que comprenda, que se capacite y que sea capaz de manejar estos tipos de alta tecnología. Y eso no es fácil y no va a llevar tiempo, pero ya lo estamos logrando. Tenemos gente que cada día está más capacitada y que nos ayuda más a que nuestra operación sea exitosa. 64 es la más grande del mundo, no tenemos comparación, estamos cerca de los 40 litros, creemos que podemos llegar mucho más y esperamos llegar mucho más. Por eso que yo le diría a los otros productores que lo hagan con tiempo, que formen su gente. Lo principal es formar a la gente para que todo funcione bien. Y mientras mayor cantidad de gente esté formada en el tema, esto se va a replicar de manera más exitosa. Yo creo que en el futuro. Rodrigo es la persona que maneja el tambo y es la persona que empezó todo el proceso. Allí fue donde realmente aprendimos qué significaba tener una gran lechería robotizada. Y lo que más aprendimos nosotros fue: el problema no es el robot, las vacas aprenden rápido. Realmente lo importante, como dice él, es preparar a la gente cuando tenemos este tipo de cambios tecnológicos. Realmente la velocidad de adaptación de nosotros como humanos nos aterramos. Las vacas aprenden a ordeñarse en el robot en 3 o 4 días. Pero realmente nosotros cambiar de un sistema a otro, en la actualidad, más o menos el 90% de la mano de obra cambió. Y en la actualidad, cuando uno va a esa lechería, que es realmente fascinante, encuentra uno que el 90% son trabajadores entre 24 y 27 años que hablan 2 idiomas y un manejo perfecto de los computadores. O sea, cambiamos la parte demográfica de la finca teniendo y atrayendo el mejor talento que había en esa región. Entonces, actualmente son 64 robots ordeñando 3.998 vacas con 46 kilos por vaca por día y 63 vacas por robot. Hace un año quedaba una rotativa, actualmente esa rotativa salió de funcionamiento. Se quedaron ordeñando con una sala de ordeño doble 8 en espina de pescado, que era el hospital inicial con el que ordeñaban 200 vacas, y el plan al siguiente año es sacar la espina de pescado y quedar 100% robótico. Desde el parto, la transición y el resto del ordeño va a ser 100% robótico. Y yo les decía a ellos: pero ¿cómo van a hacer eso? Uno llega a una finca donde uno ve 4 rotativas prácticamente en buen estado, ¿por qué realmente van a irse tanto al otro extremo? Decían: porque ya los trabajadores no le encuentran sentido hacerlo de ninguna otra manera. Los muchachos jóvenes que llegan acá, 24, 25 años, se adaptan tan fácil, lo hacen tan bien en los robots, que ya no encontramos que tenga sentido realmente hacerlo de la otra manera. Entonces empieza a tener una perspectiva de las cosas muy diferentes a lo que nos lo veníamos pensando.
Otra de las cosas que hemos aprendido es, en el mundo comercial y en el mundo de los robots, la gente se enamora y se apasiona de muchas cosas. Una de ellas ha sido el tráfico de las vacas. Una gente dice que tiene que ser free flow, otra gente dice que tiene que ser milk first, o tráfico libre y tráfico guiado. Una de las cosas que hemos aprendido nosotros es, no tiene que ser de una forma o no tiene que ser de la otra. Cada finca es un universo diferente, cada finca tiene una realidad diferente, cada tambo tiene que pensar cuál es mi tamaño, cuáles son mis condiciones, cuál es mi estrategia nutricional, cuál es mi ración, y entonces de esa manera definir realmente si lo que más le conviene es un tráfico libre o un tráfico guiado. En términos generales, el tráfico libre va muy bien para ganaderías de menos de 120 vacas, donde realmente la eficiencia de la mano de obra es la misma para 2 robots o para 1 robot. Pero cuando estamos hablando de lecherías de mucho más tamaño, donde realmente la eficiencia de la mano de obra es el valor fundamental, y para darles un ejemplo, 8 robots necesitan aproximadamente 3 personas. 12 robots necesitan aproximadamente 3 personas. 24 robots necesitan 5 personas. Entonces realmente es cuando uno ve que a esas escalas y a esos puntos el tráfico de vacas se vuelve aún mucho más importante. Es así como a comienzos, hace 3 años, la lechería que está ordeñando hoy vacas con robots en Estados Unidos más eficiente es una finca en el norte de Michigan, que es la finca de la familia Treweiler, donde la mitad de la familia decía no, nosotros free flow, y la otra familia decía no, nosotros milk first, y nunca se pusieron poner de acuerdo, no pudieron, porque un hermano decía free flow y el otro decía milk first. Dijeron, miren, listo, vamos a hacer fácil, vamos a partir la lechería en 2, de esta mitad para acá la hacemos milk first, de esta mitad para acá la hacemos free flow. Y entonces el Brian, que es el hijo de uno de ellos, dijo, bueno, pero déjenme arrancar con el milk first. Ok, listo, arrancamos con el milk first. Arrancamos con el milk first, y estas fincas fueron diseñadas de tal manera que pudiéramos andarlas ya fuera como un free flow, como un milk first. Pero ¿qué sucedió? Arrancamos con un milk first y la respuesta fue tan buena en términos de productividad, en términos de mano de obra y en términos de calidad de leche, que en la actualidad, cuando ya se ordeñaron las 1500 vacas con los 24 robots, el 100% de la lechería es un tráfico guiado con milk first. Aquí está la foto. Es realmente una lechería grande con robots, que es muy diferente a lo que pasaba hace 14 años cuando hablábamos de grandes hatos con robots. Era al contrario, eran robots con lechería. Eran 20 robots con un robot por cada grupo, grupos de 50 vacas, entonces era un robot con una lechería. Hoy son grandes hatos con robots, dos cosas muy distintas. Son 1500 vacas que se ordeñan 3 veces al día, 5 empleados, 43 kilos por vaca por día, 4.7 millones de litros por operario por año. Entonces, cuando hablamos de una lechería eficiente, de una lechería competitiva, eso es lo que nosotros estamos hablando. Los robots y la automatización no son un lujo. Los robots y la automatización deben ser realmente un puente que conecte lo que hacemos en el día a día con los objetivos que tenemos nosotros productivos. Ahora, no todos tienen que ser gigantes. El productor con el récord más alto de producción por vaca en Norteamérica es un productor canadiense que ordeña 93 vacas con 2 robots y tiene un promedio de 50.6 kilos de producción en Manitoba. ¿Qué hizo él? Exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo mantener mi familia con la cuota que tengo, pero sacar el máximo provecho de lo que yo tengo, que son mis vacas? Y el récord de producción en el mundo por producción por robot está en el estado de Wisconsin, con 3.294 kilos por robot por día, con 68 vacas por robot, 48 kilos por vaca, 6 robots, 2 operarios. Hoy esa es la lechería que más leche saca por robot, por operario, y es la lechería que a nosotros nos pone la meta. Ahora, no todo es muy fácil estar en la burbuja de los mejores, es muy fácil hablar de los que sacan 50 kilos, es muy fácil hablar de los que sacan 40 kilos, pero hablemos de los promedios, para que tengamos una idea real de qué es lo que está sucediendo con los robots en la actualidad. Entonces acá lo que tenemos es un resumen de todas las lecherías con un sistema tráfico libre, un sistema tráfico guiado, el promedio, y tenemos el 10% de las lecherías de más alta producción.
¿Qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta, por ejemplo, que en el total de producción por vaca, el promedio del productor con robots está en 73 libras, más o menos unos 35 kilos de leche por vaca. Pero el 10% de los mejores productores están en el 94 libras, que son más o menos 40 kilos por vaca, 43 kilos por vaca. O sea, es una diferencia importante. Cuando vemos los ordeños por día pasa exactamente lo mismo, 2.5 ordeños por día en los promedios y en los mejores 3 ordeños. Lo mismo, todas las cifras obviamente son mejores en las del 10%. Cuando analizamos estas cifras nos pusimos a pensar y dijimos, pero ¿qué es lo que realmente hace la diferencia? Y la diferencia es fundamental. La diferencia, cuando analizamos todos los datos, era simplemente la eficiencia reproductiva. Entonces cuando a mí me dicen, Francisco, ¿qué es lo más importante? Dar más concentrado, más pellets. Lo más importante, yo siempre les digo, lo más importante es ser un buen ganadero. Es tener muy buena calidad de los forrajes, es tener una excelente nutrición y preñen sus vacas. Porque lo que hace la diferencia entre el top 10% y el promedio es que el top 10% tiene 148 días en leche, mientras que el promedio está en 203, 198 días en leche. Fácil. No es una ciencia del otro mundo, es simplemente comenzar a hacer las cosas bien desde el inicio. Entonces, calidad de forrajes y preñemos las vacas. Le ponemos el robot y estamos en el 10%. Eso es lo que realmente toma. Ahora, esto es lo que tenemos al día de hoy. Los robots realmente, cuando uno piensa en invertir en robots, se pagan con dos cosas. Si alguna de esas dos no se da, es difícil justificar la inversión. La primera cosa que pagan los robots es un incremento en la producción de leche. Sí tiene que haber un incremento en la producción de leche. ¿De dónde viene? Depende de dónde estamos hoy. Si estamos hoy en unas condiciones difíciles de producción, es muy diferente a si estamos hoy en unas condiciones extraordinarias de producción. Por ejemplo, es muy diferente si hoy yo tengo unas camas de goma o si tengo unas camas de arena. Es muy diferente si produzco al rayo del sol o si tengo a mis vacas debajo de unos echaderos libres. Entonces, normalmente hablamos que con el efecto robótico del robot viniendo a la vaca y no la vaca yendo a la sala de ordeño, es un 10% de incremento en la producción. Fue lo que vimos en Ancali, es lo que hemos visto en Estados Unidos, es lo que hemos visto en Europa, en muchos otros lugares. Ahora, cuando los productores van, como en Canadá, que van de 2 ordeños al día a 3 ordeños al día, vemos en adición a eso un incremento del 12% en la producción de leche. Y los productores, como el productor que les mostré primero, ese padre e hijo, ellos venían de unas situaciones de ordeño muy difíciles. Su promedio de producción era alrededor de 31 kilos de leche. Y pasaron de 31 a 44, no por el robot, sino porque vieron al robot como una oportunidad de mejorar todo el ambiente productivo de la vaca. Y no solamente poner un robot en una esquina, sino cómo podemos mejorar las camas, cómo podemos mejorar la ventilación, cómo podemos tener mejor a nuestra gente, cómo podemos tener protocolos estándares que hagan mejor las cosas. Y cuando pusieron todo el paquete tecnológico en menos de un año, 30% de incremento en la producción de leche. Entonces el robot se convierte en la oportunidad perfecta para brindarle un mejor ambiente productivo a la vaca y al empleado. Ahora, lo segundo que pagan los robots es el ahorro en la mano de obra. Ahora, si bien es cierto que cuando nosotros vamos a un campo robotizado tenemos un grupo demográfico de empleados diferente que de pronto demanda un mayor salario, lo que nosotros estamos esperando es una disminución entre el 50 y el 70% en el costo de la mano de obra. Para darles una idea, actualmente en los Estados Unidos más o menos entre 1.9 y 2 dólares por cada 100 libras de leche es el costo de mano de obra. Cuando hablamos de proyectos robotizados en tráfico libre, hablamos de 1.20 dólares en costo por cada 100 libras, y cuando hablamos de tráfico guiado hablamos de 60 centavos de dólar. O sea, 3 veces menos que el costo de la mano de obra que estaría pagando un productor convencional. Cuando se da el incremento en la producción y la eficiencia en el costo de mano de obra, es cuando entonces el proyecto robotizado tiene sentido. Y cuando comparamos una sala paralela con una sala rotativa, con robots, y comparamos los ingresos versus los gastos, y hacemos un retorno sobre los activos, encontramos que los 3 sistemas se encuentran en la actualidad prácticamente en el mismo 10%. Solamente el sistema de ordeño, no estoy hablando del total del negocio. Solamente si yo compro una sala,
versus un robot, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuál es el retorno de mi proyecto de ordeño? Entonces, obviamente en Argentina esto cambia, cada país debe poner sus propios números, cada situación va cambiando, pero esto nos da una idea de realmente por qué y cuáles son los pilares cuando uno está considerando un proyecto robotizado. Entonces, en la actualidad hay 22.500 atos ordeñando vacas con robots, 46.000 robots a nivel mundial, 2.4 millones de vacas, 4.612 robots en Norteamérica, 253.000 vacas, pero lo más impactante es menos de un 2.5% de penetración de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía el 97.5% de las vacas en Norteamérica se ordeñan convencionales. Ahora, hay algunas provincias como Manitoba en Canadá que el 30% de las vacas ya se ordeñan con robots. Y hay algunos países del norte de Europa que ya el 40% de las vacas se ordeñan con robots. Entonces es una tendencia que ha tomado tiempo pero que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Entonces el futuro, un estudio que viene haciendo un seguimiento muy juicioso de cómo ha sido la adopción de robots en el mundo, venimos creciendo más o menos al 20% anual en los 4 años pasados de la adopción de robots. Pero lo que nosotros observamos en nuestros proyectos es que en el año 2014 el promedio de número de robots por ato era 2 y el año 2017 creció a 3.8. En tan solo 3 años cambió totalmente las personas que estaban considerando robots. Pasamos de que fuera el ganadero de 1 o 2 robots, 60 o 120 vacas, a que fueran los ganaderos de 1.000, 2.000, 3.000 y más vacas diciendo, bueno, la robótica llegó, ¿cómo vamos a llevar a cabo la mejor adopción? Lo que esperamos es que ese 20% crezca al 30% en los próximos 5 años, si no es que vamos a ver un crecimiento exponencial en la adopción de robots. Entonces, es por este motivo que la pregunta que nos hacen ahora los ganaderos es, y bueno, Francisco, saque su bolita de cristal, ¿y cómo usted ve las fincas robotizadas del futuro? ¿Van a ser como esta, por ejemplo, un proyecto en Colorado, 80 robots, 6.000 vacas, debajo de un techo, en un establo de ventilación cruzada? ¿O será que lo vamos a ver en módulos más pequeños con un bajo perfil? La respuesta es la siguiente. La respuesta es que hoy, así como el consumidor no nos da el derecho a producir como a nosotros nos parezca, el vecino y las personas que están a nuestro alrededor cobran más importancia que nunca. Y para darles una idea, hace 3 años cuando estuve en Dinamarca, hablando con muchos productores, nos sentamos a hablar con ellos y fue muy sorprendente cuando me decían, Francisco, el problema de Dinamarca de seguir ordeñando vacas o no, no es el robot, no son las vacas, es que tenemos que publicar en un periódico que vamos a hacer un proyecto, hay que poner cuál es el proyecto y el vecino tiene 6 meses para decir si su proyecto no va a contaminar, su proyecto tiene sentido, adelante. Con un solo vecino que no esté convencido que el proyecto que va a hacer el productor danés es sostenible y tiene sentido, el proyecto no se hace. Entonces está el tema de responsabilidad social. Hace 2 semanas cuando estaba en Michigan, un productor de 8 robots o 500 vacas decía, miren, hace 7 años montamos un proyecto para conectar los pivotes al estiércol y fácil, íbamos a hacer irrigación por aspersión. Nuestro vecino vendió la finca, llegó un señor de la Florida, montó un campo de golf y al siguiente día no pudimos llevar a cabo el proyecto, con los pivotes instalados y todo instalado. ¿Por qué? Porque ya el derecho no nos lo damos nosotros, el derecho también nos lo dan nuestros vecinos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros? ¿Será que va a ser posible volver a construir esos megadatos de 10.000 y 20.000 vacas? ¿O cómo vamos a hacer nosotros para realmente contrarrestar ese efecto que ha causado los grandes atos en la percepción de la sociedad? Entonces ahí es cuando realmente creemos que hay un gran valor en la robótica creciendo por módulos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo una sala de ordeño rotativa o paralela o lo que sea, yo puedo tener una unidad de producción central donde hago toda la transición, el preparto, el posparto, alimentación, y de pronto hago un módulo de 1.000 vacas a 1 kilómetro de distancia, hago otro módulo de 1.000 vacas a 2 kilómetros de distancia, porque lo único que nosotros nos lleva a concentrar 5.000 o 10.000 vacas en un solo lugar realmente es la concentración de la mano de obra. Pero si ya por
por cada 24 robots puedo tener 5 operarios acá, 5 operarios allá, realmente el 80% de la acción está pasando acá y el 80% de la leche va a ser producida con tan solo el 20% de los recursos de mano de obra, mandándolos a los módulos. Entonces, realmente nosotros vemos un gran valor en esta propuesta y gracias a Dios tenemos hoy la oportunidad de tener hoy acá a Mike, que va a darnos su perspectiva, pero que realmente Mike nos dio otra perspectiva cuando empezamos a hablar de robótica, que no habíamos visto antes. Y fue la perspectiva de cuando tenemos 3.000 vacas con una sala de ordeño, la leche más barata son esos otros 1.500 vacas con otros 5 empleados solamente. Porque si fuéramos a montar otra lechería de 3.000 vacas, seguramente lo íbamos a hacer con 10 empleados. Entonces realmente los hatos robotizados no son una opción preferencial única y exclusivamente para el pequeño productor, sino realmente empieza a estar en la visión y en la mente de grandes productores que ven en esto una oportunidad de volver sus operaciones más eficientes, pero de una manera completamente diferente. Entonces, Mike, más tarde, enseguida, Mike nos va a compartir su proyecto, por eso no voy a ir enseguida, pero creo que hay un gran valor en ese proyecto y es cómo podemos hacer aún el ambiente de la vaca mejor, para que no solamente ella produzca mejor, sino también el público, el consumidor y nuestro vecino tenga una mejor percepción de nuestro negocio. Entonces, hacia el futuro, ¿qué esperamos nosotros? Fair Oaks Farms, tal vez 780 vacas, con una producción muy importante que esperamos, 3 personas por cada 12 robots. Ahí no paran las cosas, ya estamos pensando qué va a pasar en 5 años, qué va a pasar en 6 años. Y con las nuevas tecnologías que tenemos, que realmente son mucho más rápidas, porque les quiero contar, esto no sucedía hace 2 años y esto no sucedía hace 10 años. Tener la posibilidad de asegurarle a un productor que el 99.8% de las veces sus vacas van a ser preparadas y ordeñadas de la manera adecuada, ha llevado más de 20 años de desarrollo para poder llegar al punto en el que estamos. Pero hoy podemos ordeñar vacas en menos de 6 minutos desde que la vaca entra hasta que la vaca sale. Eso cambia totalmente el esquema. ¿Por qué? Porque un robot hace 2 años nos daba 180 ordeños en un día. Hoy un robot nos da 210 ordeños en un día. 210 versus 180 son 30 ordeños, a 3 ordeños por vaca son 10 vacas más. 10 vacas más, palabras menos en ventas de leche son $500,000 en 7 años. O sea, realmente cada 4, cada 5 vacas que le adicionamos a cada robot es un crecimiento exponencial en términos de ventas de leche y de rentabilidad. Ahora, teníamos un problema muy grande. Los médicos veterinarios de todo el mundo, y yo soy uno de ellos, yo soy médico veterinario, nos decían el peor trabajo de preparación de ubres los hacen los robots. Y era verdad. La mayoría de los robots estaban más o menos entre el 50 y el 60% de precisión cuando estábamos haciendo el pre y el post spray en las vacas, preparando los pezones. ¿Qué pasó? Con esta tecnología ya se puede hacer el spray y el robot ve cuando lo está haciendo cada pezón individualmente con un 99% de certeza que en la punta de cada pezón hay una gota de sellador. Entonces, ¿qué pasa hoy con las lecherías? Esta lechería de Michigan, antes de robots 130.000 células somáticas, actualmente 80.000 células somáticas. Antes de robots estaban entre los 2.000 y 2.300 de PI counts, que los PIs es una forma de medir calidad de leche mucho más rigurosa que las unidades formadoras de colonia. Hoy en día robots están por debajo de 1.000. Entonces realmente al preparar la vaca mejor y al ser mucho más certeros hemos llegado a unos estándares de calidad mucho más importantes de los que teníamos anteriormente. Este es el futuro. Y esto es lo que estamos hablando con los ganaderos de California y esto es lo que estamos hablando con los grandes hatos. En muchas partes del mundo los ganaderos no quieren hacer ventilación mecánica. Los ganaderos dicen yo quiero seguir con ventilación natural. Con la tecnología como está en la actualidad, creemos que podemos ordeñar 70 vacas Holstein 3 veces al día por robot o podemos ordeñar 100 vacas Jerseys 2 veces al día por robot. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ordeñar 400 vacas Jerseys en un grupo de 4 robots
o podemos ordeñar 280 vacas Holstein en un grupo de 4 robots. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo así? O Mike debe estar pensando, ¿y por qué en Ferox hicimos grupos de 3? Porque resulta que esto ha sido un proceso donde hemos venido aprendiendo. Primero lo hacíamos un robot por grupo, luego 2 robots por grupo, y a ese ganadero de 2 le preguntamos, ¿usted se atrevería a montar un tercero? Sí, claro, nos atreveríamos. Hicimos con 3 robots por grupo y ya sabemos que funciona. Y a ese ganadero de 3 le preguntamos, ¿usted cree que podemos ir a 4 y qué haría diferente? Y ese ganadero nos dijo, sí podríamos ir a 4 y esto es lo que tendríamos que hacer diferente. Entonces, esto no está construido, por eso es el futuro, pero se va a construir el próximo año en California. Entonces, 16 robots, 4 por grupo, en una lechería tradicional, de comedero por el centro, 6 hileras de echaderos, ventilada convencionalmente, 1200 vacas Holstein o 1600 vacas Jerseys, mandando toda la leche a un solo lugar con 4 o 5 operarios. Y adicionalmente a esto podemos hacer un espejo y doblar este módulo para acá, doblar este módulo para acá, y podríamos multiplicar esto por 4, creciendo modularmente sin necesidad de hacer ningún tipo de modificación adicional. ¿Cómo logramos esto? Con la unión entre lo que los ganaderos nos enseñan todos los días, lo que nuestros distribuidores nos ayudan todos los días, y esto es un trabajo de equipo que hacemos todos de cómo podemos mover los límites cada día que hacemos un nuevo proyecto. Entonces, esto permitirá que los ganaderos que quieran seguir en ventilación normal puedan hacerlo, o los ganaderos que quieran seguir en ventilación mecánica, ya sea en túneles o ya sea en ventilaciones cruzadas, puedan hacerlo. Lo único es su decisión personal. Ahora, una cosa muy importante, el 50% de los proyectos de robótica hoy en Norteamérica son en ganaderías existentes que se transforman a robots. O sea, no tiene que ser nuevo para que sea bueno. Y esto hace que muchas grandes lecherías puedan hacer su conversión de una manera mucho más sensible. Incluso, la mayoría de los atos en Estados Unidos son hileras de 4 hileras de echaderos por nave. ¿Qué están haciendo los productores en Colorado, por ejemplo? Dicen, bueno, adicionemos los robots, y como ya no necesito el mismo espacio de comedero porque unas vacas estarán ordeñándose y otras vacas estarán echadas, pongamos otra línea de comederos. Entonces, prácticamente bajo el mismo techo y con el mismo costo, incrementan un 30% la capacidad de los establos y hacen un proceso totalmente automatizado donde por cada 1500 vacas bajan a 5 operarios. Entonces, así es como se ve. Hicimos algunas modificaciones de diseño. Ya no tenemos solamente una puerta de preselección, sino diseñamos una con 2 puertas de preselección. Entonces, realmente vamos a unos pasos más grandes, cumpliendo con los requerimientos de los grandes atos del mundo el día de hoy. Y donde el 80% de todo lo que pasa está concentrado en esta área tan pequeña. Porque es muy importante tener en cuenta que cuando se incluyen los robots, no solamente debemos pensar en las vacas, sino debemos pensar en la eficiencia de los operarios. Ahora, pastoreo. Este es un proyecto muy lindo que precisamente ayer lo firmamos, que se va a llevar a cabo en Idaho, en una lechería orgánica de 2400 vacas, donde acá en el centro está todo el tema de 12 robots de ordeño y acá están los pivotes. Entonces, ¿cómo funciona? Son 1000 vacas acá en el establo en el invierno, pero en la primavera y en el verano esas vacas van a poder salir a pastorear en los pivotes, y nosotros podemos regular por cuánto tiempo las vacas van a salir a pastorear. Entonces, hay 4 grupos de ordeño, pero solamente hay 2 grupos de pivotes. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un grupo de 300 vacas y otro grupo de 300 vacas. Cuando ellos salen al pivote, yo las puedo sacar todas juntas y hacer grupos de 600. Cuando ellas van de vuelta, yo las puedo sortear y mando las 300 originales para un lado y las 300 originales para el otro lado. ¿Qué hace esto? Facilita el modelo del sistema de producción. Un pivote, 500 vacas, otro pivote, 500 vacas, y eso acomodado con el tema de los robots. Y así es como está funcionando. Entonces, es realmente el mismo modelo de Ferox, pero adicionando un tema de pastoreo para una producción de leche orgánica con acceso de vacas ilimitado y controlado totalmente de manera automática. Entonces, actualmente el tema del pastoreo en atos robotizados está completamente comprobado. En Nueva Zelanda y en Australia hay múltiples, y en Chile hay un ato robotizado en pastoreo muy importante. Más o menos estamos hablando de 6 robots para 500 vacas.
con unas eficiencias y unas ganancias en la producción similares a las que vemos en el estabulado en porcentaje, donde las vacas caminan 2 y 3 kilómetros todos los días, con una gran diferencia. Nuevamente, la vaca va a su paso, va a su ritmo, ella decide cuándo va al ordeño, ella decide a qué paso lo va a hacer, y no nosotros diciéndole a la vaca cuándo, a qué horas y a qué velocidad lo tiene que hacer. Entonces es realmente el siguiente paso que nosotros vemos en Europa, por ejemplo. En Suecia, por ley, las vacas tienen que pastorear en el verano por lo menos 8 horas al día. Entonces es algo que vemos está expandiéndose en muchos lugares. ¿Cómo complementamos lo mejor del estabulado con lo mejor del pastoreo unido con la robótica y así hacer nuestros campos mucho más eficientes? Entonces, obviamente las tecnologías de diagnóstico a futuro muy importantes. El tema de robots de alimentación, muy importante. Ya estamos viendo no solamente en el tema de entregar la comida, también en el tema de acercar la comida a las vacas. Y lo más importante que realmente vemos a futuro es el tema de la integración. Porque una vez tenemos robots de ordeño, una vez tenemos robots que alimentan las vacas, robots que me dicen si la vaca está preñada o está vacía, robots que me dicen si la vaca está en celo, que me dicen si está enferma. Lo más importante es cómo filtramos toda esa información para que el dueño o el operario en su teléfono pueda realmente tener una visión simple de lo realmente importante y relevante que debe tener en cuenta para manejar. Porque es muy fácil con tantos puntos de entrada de datos crear un mar de datos que nadie puede entender o nadie va a poderse fijar. El secreto realmente está en cómo decantarlos y hacer que con 3 o 4 números claves podamos maximizar el rendimiento de los robots y el rendimiento de las personas. Entonces, con base en esto, yo les tengo una invitación y es realmente, no será tiempo de ver las cosas diferentes. Entonces, yo creo, como productor de leche y como persona que ama esta industria, que realmente sí es tiempo de ver las cosas diferentes. No solamente desde un punto de vista de automatización, pero desde un punto de vista de cómo estamos nosotros manejando nuestras ganaderías. Y nunca olvidemos que lo más importante ha sido, es y seguirá siendo nuestra gente. Muchas gracias.